Queremos decirles que esta conversación va dedicada a Angélica Cortés, más conocida por nosotros como Angie, quien falleció recientemente y que nos acompañó a infinidad de eventos en el ámbito de la sexualidad. Entonces, con tu permiso, Raúl, esta conversación va dedicada a la buena de Angie. Eh, esta noche nos acompaña para esta conversación, pues el doctor Raúl Villarroel Cruz, que es asociado titular aquí en el Colegio Mexicano de Profesionales en Sexología, Asociación Civil, y en el cartel no. Tiene varias cosas ahí de su carrera, pero déjenme completarles que es profesor en la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara. Además, es profesor de varias maestrías, entre ellas Administración de Instituciones de Salud, Sexualidad y Equidad de Género, maestría en Terapia Sexual y de Pareja, y también en la maestría de Salud Pública, y es profesor del doctorado en Salud Pública. Nada más, unas cuantas cosas. Hoy va a compartir con nosotros la conversación. El título es Atención integral e individualizada de la discordancia sexogenérica. El nombre es todo un reto, es hasta medio provocativo, porque pues a últimas fechas hay un montón de videos y algunos escritos también en relación con esto. No se debe nombrar así. Entonces, ¿qué significa? Es muy médico. Entonces, yo creo que podemos aprovechar la oportunidad de escuchar a Raúl e ir consignando nuestras inquietudes, nuestras preguntas, los comentarios, plasmarlos en el chat para que se los pasemos a él y al final de su intervención, pues que nos conteste, que nos ponga a pensar, a dudar más. Raúl, mil gracias por aceptar esto y por compartir tus ideas y un trabajo que has desarrollado desde hace bastantes años. Ojalá lo puedas puntualizar. Mil gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias a ti, mi querido Paco, que pues sabes mi admiración y respeto hacia ti, igual que a varias de las personas que están aquí, que es un honor estar pudiendo compartir un poquito lo que hacemos con gente con tanta trayectoria. Pues no quisiera decir un solo nombre porque hay varias personas aquí. Y bueno, voy a compartirles un poco y tienes razón, Paquito, esto de los nombres se ha vuelto un poco, eh, ¿qué te diré? Un poco discursivo, ¿no? De qué nombres se deben utilizar y qué no. Y luego la verdad es que la sexología, pues también es una rama relativamente joven de las ciencias de la salud, en donde los nombres van cambiando, sobre todo en temas que pueden pegar tanto en el corazón como este tema, ¿no? Hace todavía algunos años se patologizaba esta situación. Todavía aquí en Guadalajara hay terapias de conversión, teóricamente no existen, son ilegales, pero ahí andan, uno se entera cuando le llegan los pacientes y me dicen, estuve en un anexo, me dieron electrochoques y me dejaban sin comer y un montón de cosas, ¿no? Los llevan incluso con los rostros ocultos para que no sepan identificar ni dónde son. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, esto no me voy a entretener mucho porque ustedes lo conocen perfectamente, que es la teoría sistémica de los solones de Eusebio Rubio, que ha sido muy útil para entender. Y miren, yo siempre presumo que los mexicanos en sexualidad somos como los taekwondoines, ganando campeonatos mundiales y medallas de oro, y nadie nos voltea a ver, y a la selección de fútbol todo el mundo está pendiente de ver cómo no pasa el cuarto partido, ¿no? Empezando porque esta teoría sistémica, bueno, vino a revolucionar el abordaje de la sexualidad tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la salud, y vino a mover y a entender con mucha facilidad esto de la diversidad, ¿no? Aquí de repente está la teoría original,
con los 4 olones, después hubo la necesidad de separar el sexo del género, y esto ha sido muy provechoso para poder entender con claridad la diversidad y también que los ultraconservadores no nos ataquen diciendo que los sexólogos estamos locos, que porque le cambiamos el nombre al sexo y le pusimos género y decimos que lo evidente es inventado y no sé cuántas cosas, ¿no? Y ahí están pues estos 5 olones de los cuales se desprenden dos cosas que nos tienen que quedar muy claras, que es la identidad sexogenérica. Y esto me encanta porque aquí en México, igual que en España, tuve la oportunidad de platicar un rato con Felipe Hurtado Murillo en el Congreso de Mérida, que es quien tiene una experiencia vastísima en este ámbito, y me gusta mucho la terminología que ellos manejan y el poder estar hablando de sexo y género, porque esto nos ayuda a entender mucho de lo que vemos todos los días en las personas que nos hacen favor de brindarnos su confianza en la atención en el hospital. Y entonces dejar muy claro que la identidad y la orientación erótico-afectiva, pues son dos cosas diferentes. Aquí en el ámbito de sexólogos y sexólogas no es necesario aclararlo, pero vieran qué necesario es aclararlo todos los días con todas las personas. En el hospital nos encargamos además de sembrar una conciencia de un manejo con respecto a la diversidad, perspectiva de género, y es dificilísimo porque tenemos alrededor de 1,832 trabajadores de base, pero casi hay otros tantos eventuales que entran, salen, más aparte cerca de 2,000 becarios entre residentes, pasantes, internos, preinternos. Y entonces esto implica que hay que estar recapacitando continuamente. Aquí en Guadalajara, y perdón que lo presuma, estamos muy orgullosos porque la Universidad de Guadalajara, gracias aquí a nuestro querido Osmar presente y a nuestra muy queridísima doctora Laura Flores, hemos visto un avance fundamental. Nosotros en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Medicina, los alumnos llevan sexualidad en segundo semestre y en séptimo semestre medicina sexual, no otras universidades de origen religioso que no solo no llevan las materias, sino que llevan materias adoctrinantes religiosas que tergiversan todo lo que es referente a la sexualidad. Entonces, pues en el hospital no podemos escoger de qué universidad nos llega el personal y tenemos que estar capacitando todo el tiempo, ¿no? Y hay que recordar, pues, que la sexualidad está motivada la sexualidad viene a ser originada por factores biológicos, psicológicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y socioeconómicos. O sea, abordar la sexualidad es muy complejo y por eso es que, bueno, los que estamos aquí y las que estamos aquí, procuramos hacer un posgrado en la que si somos médicos y nos han hecho muy biologistas, aprendamos lo psicológico, lo cultural, y si somos psicólogos y nos han hecho muy tendientes solo a lo psicológico, aprender un poco más de lo biológico. Y bueno, no se puede concebir un sexólogo, una sexóloga que no vea la sexualidad de todas estas aristas. Hemos platicado un sinfín de veces, Oli, Blanquita y yo ahí en el hospital, que de repente llegan las parejas o alguna persona a consulta y dice uno, es tan fácil lo que tienen que hacer y tan difícil porque no tienen un solo peso, ¿no? Y les dice uno, bueno, ¿cuál es el tiempo de pareja que tienen en su habitación? Pues, ¿cuál, doctor? No tengo habitación. La ventaja y desventaja de trabajar en un hospital público, que es lo que hemos logrado con esta unidad de medicina sexual inserta en un hospital público, es, bueno, las ventajas de la atención a la salud pública, ¿no? Se puede atender a mucha gente. Nosotros empezamos en el primer año en el ámbito de transexualidad, que es lo que hoy nos compete, con 8 pacientes. Ahorita tenemos 150. Tenemos la ventaja de ver mucha gente, pero también la desventaja de que vemos mucha gente sin recursos económicos, que a veces comprar un lubricante les resulta muy difícil, ¿no? Entonces no podemos abordar la sexualidad si no contemplamos todo esto. Y bueno, hoy nos toca hablar mucho de estos olones, de estas partes de la sexualidad, de la identidad de género. Y hay que recordar que la identidad de género, y esto es muy importante, mucho, muy importante, y hoy hay mucha evidencia científica al respecto, de que es un complejo proceso que comienza prenatalmente. Nuestra identidad ya la venimos trayendo, como dicen por ahí, se las venimos trabajando desde que nos estábamos formando in útero, y es el resultado de elementos biológicos como los cromosomas, las hormonas y el cerebro, pero que van a enfrentar cuando el bebé llega al mundo, primero
al descubrimiento de su propio cuerpo y van a enfrentar irremediablemente las expectativas de padres y familiares. Y ojo, este término expectativas ha sido un término muy importante para nosotros y más adelante les explico por qué. Y bueno, esto, a mí esta frase de Humberto Augusto Gastón Maturana, todo el mundo lo conocemos así como Maturana, científico, dice, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Y hoy sabemos que hay mucho de cierto en esto, porque nuestra corteza cerebral, que es la parte que razona, la parte que piensa es lenta y consume muchas calorías. La parte automática del cerebro es mucho más rápida y consume mucho menos calorías. Por eso todo el día estamos trabajando literalmente en automático. Esto abrió el cuestionamiento. Entonces, ¿existe libre albedrío o no? Y bueno, por ahí decimos sí existe, porque de qué alimentamos esa parte inconsciente ha sido decisión nuestra, ¿no? Y yo tengo por ahí una frase que les digo a los chavos, si no te construyes, te construyen, porque hoy esta cosita que tenemos aquí, estos teléfonos, están construyendo nuestras juventudes. Otro tema de qué hablar muy ampliamente. Y entonces vamos a hablar un poco de cómo se diferencia sexualmente el cerebro, es decir, todos los procesos mentales, emocionales, todos los pensamientos son producto de reacciones eléctrico-neuroquímicas, pero que también se interpretan de manera muy individual. Y es por eso muy importante que todos los que nos dedicamos al trabajo sexológico tengamos todo el contexto, ¿no? Y entonces, en este trabajo que es muy interesante, este autor dice que el proceso de diferenciación sexual del cerebro se refiere al desarrollo de diferencias entre hombres y mujeres que se observan ampliamente en la naturaleza y también afecta a los humanos. Por eso cité a Maturana para recordar que somos unos mamíferos más y que si hay sexualización de comportamiento en leones y leonas, en pavos reales machos y hembras, en gatos y gatas, por supuesto que también evolutivamente hemos ido desarrollando comportamientos ligados a nuestro cerebro de acuerdo al sexo. El cerebro sexual dimorfo es el sustrato anatómico. Todos recordamos que hasta las 8 semanas de gestación somos idénticos, hombres y mujeres. No hay diferenciación sexual. Hay testosterona y factor inhibidor mülleriano, nos podemos convertir en un niño. No lo hay, nos convertimos en una niña, incluso independientemente de si hay cromosoma Y, gen SRY. Entonces es muy importante saber que ese molde, ese barro que es nuestro cerebro, se moldea por las hormonas, nuestros cromosomas, y estas tienen un efecto modelador. Uno de los rasgos humanos más importantes en este dimorfismo es la identidad de género, definida como el sentido interno del yo como hombre-mujer o género alternativo diferente al masculino y el femenino, dice este autor Gisca Ristori en un metaanálisis muy interesante publicado en el 2020. Hace poco estuve escuchando una plática de intersexualidad en el Colegio de Pediatría y le preguntaban al ponente si había evidencia científica de la sexualización del cerebro. Es otro tema, la intersexualidad, de la cual también hay mucho que hablar. Y decía, creo que hay un artículo en tortugas, pero en humanos no hay nada. Hay muchísimo. Lo que pasa es que yo creo que no tiene Google académico o no sé, pero no, hay muchísima evidencia de esto y este artículo del 2020 resume varios de ellos, ¿no? Aquí la parte más importante es que si ya dijimos que nos empezamos a diferenciar después de las 8 semanas, es que la diferenciación de nuestros genitales ocurre en la primera mitad del embarazo, pero la diferenciación sexual de nuestro cerebro, hoy en día hay evidencia que sucede en la segunda mitad del embarazo. Y entonces estos dos fenómenos se desarrollan de manera independiente, es decir, el grado de masculinización de los genitales puede no corresponder con el grado de masculinización o feminización del cerebro. Quiero anticipar una explicación de que muchas de las imágenes que encuentra uno en internet son alusivas a lo masculino en azul, a lo rosa en femenino. No es que yo quiera instaurar estereotipos, como me dijeron una vez en una plática, es que así me las hallo, pues, y además sí resulta visualmente más entendible. Y bueno, aquí hay algunas evidencias que voy a mencionar muy rápido de que además se ha visto que este cerebro que hoy sabemos que es anatómicamente diferente entre hombres y mujeres,
también lo es, funcionalmente, ¿no? Y algunas cosas que se ha visto, por ejemplo, que el volumen cerebral que es mayor en los hombres se ha observado de manera muy similar en los hombres transgénero. Esto es, aunque hayan nacido biológicamente como mujeres, su cerebro anatómicamente es más parecido a su sexo de identidad. Algunas cosas como el grosor de la corteza cerebral, que es mayor en mujeres que en los hombres, también es muy similar en las personas transgénero. Y miren, de repente hay quien ha dicho, bueno, pero es que lo anatómico, ¿qué? Y los estudios de perfusión cerebral no hablan necesariamente de la función, solo de que les llega la sangre con determinado estímulo. Bueno, estos autores hicieron una evaluación con un nuevo método que no está disponible para uso clínico, que es las imágenes de tensor de difusión, que pueden medir la anisotropía funcional, esto es, qué células están trabajando y metabolizando, y se han encontrado aquí también que hay diferencias entre el cerebro promedio de los hombres y el de las mujeres, y que hay también una similitud en los hombres y mujeres trans con su cerebro de identidad. Entonces, no hay que olvidar que somos evolutivos y que la evolución nos ha marcado a través de millones de años, desde que por primera vez Lucy hace 3,5 millones de años se pusiera de pie y comenzara a representar el ancestro más antiguo que tenemos, ¿no? Miren, y en este sentido hay mucha discrepancia sobre, y lo voy a mencionar más adelante, sobre este neurosexismo. Voy a hacer algunas aclaraciones pertinentes, pero les voy a comentar que Melissa Hines se preguntaba si estas costumbres ligadas al sexo son socialmente aprendidas o realmente tienen un componente biológico, y ella hizo un interesante estudio para eliminar la influencia social y hizo un estudio con algunos chimpancés que les proporcionó muñecas de felpa y juguetes con ruedas. Se dio cuenta, estas son las fotos originales de Melissa Hines, que los machos, el 100% jugaron con los juguetes con ruedas y ninguno agarró una muñeca de felpa. Y en cambio las hembras jugaron todas con las muñecas de felpa, abrazarlas cual si fueran bebés, y algunas de ellas jugaron con juguetes con rueda, ¿no? Pero bueno, de repente apareció esto que yo quiero dejar muy claro, el neurosexismo, ¿no? Me gustaría pues ver un día un mundo sin radicalizaciones donde podamos integrarnos, como dice Luan Brisandín, todos los géneros, todas las identidades en un solo sentido. Pero ¿qué es el neurosexismo? Bueno, la primera que utilizó este término fue Cordelia Fine, perdón, Cordelia Fine en un artículo en el 2008, pero ella se refería a que sí es cierto, debemos decir que la ciencia también a veces es manipulada y se ha manipulado para insertar ideas. Durante mucho tiempo se manipuló para decir que la homosexualidad era patológica y los estudios que se hacían tenían una visión patologizante. Entonces, cuando Cordelia Fine dice que tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de decir que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, porque esto nos puede encasillar. Fue hasta el 2010 que cobró popularidad su término de neurosexismo con su libro Delusion of Gender, que en español era Cuestión de Sexos, y donde decía que estaba la amenaza del estereotipo, de decir que porque somos hombres o mujeres se nos establezca en una sola forma de comportamiento, y entonces ella se refería al riesgo de clasificar a las personas como que pertenecen a un grupo estereotipado, que no son muy buenas en particular para hacer lo que están tratando de hacer. Y así, después de Cordelia Fine, salió el famoso concepto de el cerebro mosaico, que dice que realmente no hay cerebros totalmente masculinos ni cerebros totalmente femeninos. Sin embargo, eso es algo muy parecido a cuando Kinsey surge y dice que hay una escala de 0 a 6 entre la heterosexualidad y la homosexualidad, y hoy sabemos que muy probablemente hay una escala de 0 a 8,000 millones porque somos el número de habitantes que hay. Melissa Hines dice que la diferenciación sexual neurocomportamental es multidimensional, con diferentes dimensiones del tema de género, en las diferentes combinaciones de influencias, y que incluso
Cada cerebro tiene una variedad de elementos de género, algunos de los cuales pueden ser típicos masculinos, mientras otros son típicos femeninos. Y estos incluso pueden cambiar con el tiempo. Entonces la diversidad no solo está entre los que estamos afuera, sino en nuestro propio cerebro. Sin embargo, sí hay evidencia científica y mucha de que sí hay un cerebro que tiende hacia lo que consideramos masculino a través de la evolución y a lo que consideramos femenino. Y en medio de ellos hay todo un espectro. Entonces, ambas teorías son compatibles, tanto el binarismo como el cerebro mosaico, porque esto es una realidad en muchos de los comportamientos humanos. Sin embargo, a mí me preocupa mucho que digan que no hay dimorfismo cerebral y que no existe esto, porque esto vendría a echar por tierra la reciente evidencia científica de por qué existe la transexualidad e incluso de por qué los niños que nacen en estadios intersexuales tenemos que esperar a que ellos digan cuál es su identidad. Decir que no existe el binarismo es casi una regresión impresionante, como a tiempos de John Money, donde pensamos que el género es totalmente educable. Y ya sabemos lo que pasó con el caso de David Rayner. Y bueno, entonces es importante recordar, dice Luan Brizandín, que es autora de 2 libros, El cerebro masculino y El cerebro femenino, es importante recordar que ni los circuitos cerebrales ni las hormonas nos convierten en lo que somos. No crea nuestro yo, aunque el yo invariablemente surge de la actividad del cerebro. Y es muy importante porque no, cuando nosotros nos dedicamos a esto, hay que leer todas las teorías, hay que leer todas las posibilidades, hay que aprender a interpretar los trabajos de investigación, hay que saber metodología científica, porque no todo lo escrito es cierto, ni siquiera todo lo publicado en revistas científicas es cierto. Hay evidencia de trabajos mal hechos y de evidencia de trabajos falsos. Entonces, es muy importante saber esto, que me recuerda mucho a Voltaire cuando decía: el cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de lograr que el hombre pueda encontrar razones para seguir creyendo lo que quiere creer. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos vamos a la tarea de buscar la evidencia, de convencer a todos de lo que yo estoy convencido, y cuando hay mucho más escrito que no queremos leer y nos conformamos con un par de artículos que dicen tal cosa y no leemos otros 100 o 200 que dicen lo contrario. Y bueno, hablar de expectativas también es algo muy importante cuando hablamos de las personas trans. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos cuesta mucho trabajo manejar, porque no tenemos nunca en nuestra cultura mexicana la expectativa de tener un hijo o una hija trans. Y no la tenemos ahora, porque sí la teníamos en la cultura prehispánica. La dejamos de tener con el advenimiento del cristianismo, con la llegada de los españoles. Y esto es algo muy importante que se está tratando de hacer en la nueva educación sexual integral, en que los niños entiendan desde pequeños que hay una orientación, que hay una identidad y que esto es variable. De repente salen con que aquí ya me ha tocado en Guadalajara quien nos dicen: es que ustedes los sexólogos quieren que todo el mundo sea trans. Y yo les digo así como: ¿para qué, no? O sea, explícame para qué querría yo eso, ¿no? Lo que queremos es que la gente que no se identifique con su género lo pueda decir, y la que sí lo haga sepa respetar a los demás desde que están en las infancias. Y bueno, entonces la expectativa de tener un hijo o una hija trans debería de aparecer entre nuestras posibilidades, y esto haría mucho más fácil el manejo familiar. Y ahorita vamos a mencionar por qué es tan importante el manejo familiar, porque se nos ha incrustado este modelo, como que siempre hemos sido papá, mamá, hijos, y si es posible, hijo, hija, perro, casa del Infonavit y carro compacto, ahora eléctrico, ¿no? Y nos han dicho que así vivíamos en las cavernas, y no es cierto. En el Neolítico vivíamos en matriarcados matricéntricos, poliándricos, y así que jamás, yo les digo, jamás le digan a un macho de Jalisco cavernícola. Es una ofensa para los cavernícolas, porque los machos de Jalisco del siglo XX son mucho más machos que en el Neolítico, ¿no? Pero vean cómo estas caricaturas que todas y todos vimos alguna vez, incluso las y los más jóvenes, porque las pasaban en Cartoon Network,
Y estas caricaturas que les voy a mostrar son de los mismos autores, de William Hannan y Joseph Barbera, y de alguna manera educan, porque nos dijeron que así vivimos en el Neolítico, que así vivimos en Roma y que así viviremos en el futuro. Y entonces todo lo que se salga de este esquema suena aberrante, suena diferente, y si no es que hasta patologizante. Cuando tal vez los únicos que son reales son donde está ahí, esos de la caricatura de Roma me da risa. Bueno, y entonces hay que recordar que este concepto de familia que tenemos ahora es un concepto romano que muchas veces hemos escuchado ya de dónde viene, un concepto además violento y esclavista que nace con el Imperio Romano y se populariza con el cristianismo, cuando Constantino al volverse cristiano y Teodosio al volver oficial la religión cristiana en Roma, la familia romana se vuelve oficialmente la Sagrada Familia Cristiana y así nos llega a todos los confines de la conquista y por eso no conceptualizamos otra cosa. Bueno, y entonces, ¿qué es la identidad de género? Esta sí me voy a permitir leerla, aunque está larga, toda completa, porque son los principios de Yogyakarta del 2006. Y dice, se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma se escoja libremente. Y otras expresiones de género que incluyan la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bueno, con esta definición más o menos unificamos, que esta identidad sexogenérica es la percepción interna de que se pertenece a un sexo o género o a otro. Y eso es una imagen que se confronta con una conducta social y que también puede ser que no corresponda a lo que se nos asignó al nacer. Bueno, y entonces la identidad sexogenérica, para efectos de unificación de criterios, podemos decir que primero hay identidad con el sexo, sí o no. ¿Cuántos sexos hay? Bueno, tenemos que al nacer por nuestros genitales, porque es lo único que tenemos diferente, porque todos nacemos pelones y llorones, nuestros genitales nos identifican como hombre, mujer o algo que poca gente maneja por el desconocimiento, estadios intersexuales. Bueno, pero también es posible que nuestra identidad, si nos identificamos con el género, que es un constructo netamente social, y esto es lo que a veces la gente no quiere entender, nunca dijimos que el sexo se llama género y es un constructo social. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género, que es la construcción social alrededor de nuestro sexo, que tiene tiempo y geografía, tiene tiempo y espacio. No es lo mismo que hoy esté yo aquí en Guadalajara con mis pantalones, si me pusiera una falda, no sería algo muy común. Si estuviera en Escocia, dirían, ay, esto de un caballero escocés, a lo mejor hasta pariente de William Wallace o de Mel Gibson, ¿no? Pero no, el género tiene tiempo. Por ejemplo, hoy en día las mujeres usan pantalón con mucha facilidad. Hace 50 años aquí en Guadalajara les llamaban machorras y hace 500 años las quemaban en la hoguera, ¿no? Entonces el género, por supuesto que tiene tiempo y geografía. Y es muy importante hablar de género porque hablar de género es hablar de poder y de política. Y bueno, si yo me identifico con mi género, el término que utilizamos, esto de las etiquetas es muy relativo porque a veces sería ideal no ponerlas, pero a veces es la única manera de acordar de qué estamos hablando, le llamamos cisgénero. Y aquí viene otra vez lo que decíamos, con lo que empezaba Paquito de los términos, ¿no? Si no estás de acuerdo, si ustedes leen literatura sajona, los sajones hablan mucho de gender en general, y ellos incluyen sexo y género, y esto ha causado mucha confusión como la que ya les dije. Los latinos, tanto los españoles como los mexicanos, hablamos de sexo y género, y esto nos ha permitido entender y clarificar y explicar más fácil la diversidad. Y entonces un tiempo se utilizó el término de disforia de género para quien no estaba de acuerdo con su identidad. Y sin embargo, no todo el mundo está disfórico, porque la disforia se refiere a un estado de ánimo que no está bien
como estaría bien estar eufórico, ¿no? Y entonces hoy se utilizan dos términos con más frecuencia: incongruencia de género o discordancia de género. A mí me gusta mucho el término de discordancia y es por lo que yo lo utilizo, mucho copiado de Felipe Murillo, Hurtado Murillo, porque él le da un tono hasta amoroso a este término, porque si concuerda, dice es concord, ¿no? Con el corazón. Si no concuerda es que mi corazón no está a gusto, pero no necesariamente estoy disfórico. Entonces hay una discordancia de género y esta discordancia de género puede llevarme a querer transitar al género contrario y por eso hablamos de personas transgénero. Pero dejándolo más claro en nuestro idioma latino, que hemos separado el sexo y género, si no estoy de acuerdo con mi corporalidad, entonces si estoy de acuerdo, entonces tengo concordancia sexual. Pero si no estoy de acuerdo, tengo discordancia sexual y quiero transitar mi parte física, mis órganos, y entonces soy una persona transexual. Déjenme decirles que aquí en Guadalajara, igual que en muchos sitios de España, preferimos solo utilizar el término trans porque hemos identificado que ser una persona trans es un abanico de posibilidades, porque no todo el mundo quiere cambiar todo lo referente a su género, ni todo el mundo quiere cambiar todo lo referente a su corporalidad. Pero si hay una identidad, y fíjense cómo el decir que no hay binarismo sexual implica desacreditar a las personas trans que se encuentran en un lado del binarismo y quieren transitar al otro. Y sin embargo, sí es cierto que también hay personas que se encuentran en medio que no son binarias, ¿no? Y entonces, entendiendo esto, sabemos que hoy hay un espectro amplísimo donde ponemos estas etiquetas con fines de unificación, pero en realidad es una diversidad enorme. Por eso alguien como lo representa como una sombrilla debajo de la cual caben muchas personas, y así lo hemos visto, y por eso sabemos que tenemos niños con pene y niñas con pene, niños con vulva y niñas con vulva, porque lo que nos identifica como hombres y como mujeres está aquí arriba, en nuestra cabeza, no en nuestros genitales. Y esto nos hace entender que cada proceso de reafirmación sexogenérica es individual. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y entonces vamos hablando un poco de esto de discordancia de género, y según el ya tan citado Felipe Hurtado Murillo, la transexualidad es definida como una manifestación persistente de discordancia personal entre el sexo asignado al nacimiento y el sexo o el género sentido. Y como consecuencia de la discordancia, la persona experimenta un sentimiento profundo de rechazo hacia sus características sexuales primarias, que esta puede no ser tan profunda, ¿eh? Y esto lo vamos a ver más adelante, y secundarias de su sexo biológico, y busca adecuar su cuerpo mediante tratamientos hormonales y quirúrgicos para corregir su apariencia y conseguir vivir y ser tratada socialmente de acuerdo al género sentido y deseado. Y bueno, es muy importante que sepamos que existe una asociación mundial de profesionales para la salud transgénero, en la cual están algunas y algunos de nuestros sexólogos mexicanos, y es gente que todo el tiempo está trabajando para tener más evidencia y más evidencia. Y les voy a confesar algo: yo en la primera, posgrado que hice de sexología y en el módulo de transexualidad, nunca vimos que había una asociación mundial para la salud transgénero, ¿no? Y esta es muy importante porque, bueno, ahí está la gente que se dedica todo el tiempo a leer de esto y nos puede ayudar a resolver algunas dudas. ¿Por qué es tan importante? Porque en una encuesta nacional en Estados Unidos del 2016 encontraron que 1.4 millones de personas eran transgéneros o género diverso, que vamos a abreviar de aquí en adelante como TGD, a lo que representaba el 0.6% de la población estadounidense. Pero aclaramos y aclaran los autores que muchas de las fuentes relacionadas con estos datos son recopiladas de estudios clínicos, o sea, de gente que específicamente en algún medio de salud se les pregunta, lo cual es posible que estos datos sean muy por debajo de los reales, que haya un subregistro importante y haya mucho más personas trans
en el mundo y muy específicamente en nuestro país. Entonces, este autor que me encanta y es parte de un grupo de autores que escribieron un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Transgender Medicine, que es inglés, que nos habla de la evolución de la medicina transgénero. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque de repente nos dicen, estás medicalizando la transexualidad. No, lo que pasa es que es la parte que a mí me toca, ¿no? Alguna vez platicábamos con alguien que abrió una unidad de atención a personas trans, que les conseguía empleo, que les conseguía casa, defendía sus derechos. Qué chido, pero yo estoy en un hospital, no me corresponde hacer eso. A mí me corresponde la parte médica y recuerdo mucho cuando dijimos, bueno, no hay que patologizar lo que no es patológico, pero ojo, no voy a decir patologizar, no hay que desmedicalizar lo que sí es médico. Y voy a explicar más adelante por qué. Y es lo que nos compete a nosotros, la parte médica. Bueno, la evolución de la medicina transgénero, entonces ya hay una medicina transgénero que toma en cuenta las actitudes culturales respecto al género, la evolución del lenguaje. Y si se fijan, el lenguaje trans ha ido cambiando muy rápido, porque nos vamos adecuando a lo humanamente eh, factible, a lo que lastime menos, a lo que arrope más. Y entonces el lenguaje ha evolucionado en pocos años y hemos pasado desde la disforia, a la discordancia, a la incongruencia. Y ahí se basa también en las identidades y narrativas de los y las pacientes. Y esto va a ser muy importante porque a veces no tenemos las narrativas completas. ¿Por qué? Porque las y los pacientes que acuden a un servicio médico a recibir la atención, a veces platican sus historias para adecuarla en lo que ellos creen que es un diagnóstico y nos conocemos las historias y por eso ahorita les voy a platicar qué estamos haciendo nosotros para así conocer las historias. Y bueno, también vienen de diagnósticos y estándares de atención, y ya dijimos que surgen incluso de una asociación mundial, y las formas en que la propia gente transgénero se identifica y se contabiliza. Y entonces las personas trans son una población muy, muy diversa en todo el mundo. No hay una persona trans igual a otra. Y esto es muy importante porque a veces las personas en la búsqueda de ayuda se dejan presionar tanto por los grupos cis como los grupos trans que les dicen tienes que hacer esto y no nos engañemos. Hay muchas incluso asociaciones civiles que están para ayudar, que son verdaderos negocios que tratan de hacer que las personas lleven a cabo procedimientos médicos o quirúrgicos porque les representan alguna forma de obtener una ganancia, ¿no? Entonces, esta población trans es muy diversa y transgénero es un término sombrilla utilizado en inglés, transgender, y por eso vean cómo la diferencia entre lo que manejamos los españoles y nosotros y este autor que es inglés de Transgender Medicine y él dice transgénero porque ellos no tienen la diferencia entre transgénero y transexual. Es un término sombrilla utilizado para categorizar individuos en los cuales su identidad de género no concuerda con el sexo registrado en su certificado de nacimiento. Entonces prácticamente hablamos de lo mismo, pero ellos lo encasillan todo en transgénero y nosotros sí lo diversificamos y esto nos hace factible entenderlo más y sobre todo contener los ataques de quienes dicen que estamos locos porque decimos que el sexo se llama género. Entonces se usan estos términos en un intento de incluir todas las identidades de género, aunque reconocemos que con el tiempo las tendencias en el lenguaje seguirán cambiando. ¿Por qué? Porque es importante utilizar los términos que más afirmen a cada persona cuando se trabaja individualmente. Por eso a esta plática le llamamos así, que es una atención individualizada y multiespecializada, ¿no? Y entonces la discordancia sexogenérica, las personas trans y no binarias a través del tiempo han tenido narrativas muy ricas, las historias son impresionantes. Decirles que yo les podría compartir 150 historias diferentes de cómo se ha vivido desde quien se identificó desde la infancia y fueron apoyados a quien está viviendo un proceso apenas a los 60 años y está muy contento porque finalmente lo decidió. Y entonces son narrativas ricas, complejas, variadas sobre su experiencia vivida, que no siempre se han alineado, perdón, ni con los criterios de diagnóstico que se establecieron desde los ámbitos de salud o los proveedores de salud mental.
Ok, entonces las personas que no cumplen con criterios diagnósticos, y ojo, vamos a ir cambiando el diagnóstico por identidad, no reciben atención de afirmación de género. Por lo tanto, algunas veces lo que les decía hace rato, dice este autor, adaptan sus narrativas para que se ajusten a lo que el área médica considera un diagnóstico y puedan recibir su manejo adecuado. La creciente franqueza y visibilidad de las personas trans y no binarias ha permitido que las decisiones clínicas, categorías de diagnóstico y protocolos de tratamiento puedan evolucionar y servir mejor a estos grupos. ¿Qué recomienda la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero? Bueno, ellos sacan y actualizan los estándares de atención para la salud de las personas transgénero y género diverso, y vamos en la versión 8, es la más reciente. La versión 7 está traducida en internet, la versión 8 aún está en inglés. Hay algunos cambios, por lo que sí es muy importante hablar de la 8, ¿no? Y el objetivo general de estos estándares de atención para la salud de las personas trans de esta asociación que ya dijimos es proveer una guía clínica para los profesionales de la salud para la atención de las personas transgénero y género diverso, para acceder a vías seguras y efectivas para lograr un confort personal duradero con su identidad de género, con el objetivo de optimizar su salud física general, bienestar psicológico y realización personal. Y esta asistencia debe incluir, pero no estar limitada solamente al tratamiento hormonal y quirúrgico, a la terapia de la voz y comunicación, atención primaria, depilación, reproducción, salud sexual y atención de la salud mental. Yo cuando llegan nuestros pacientes al hospital, lo primero que les decimos, no solo te voy a acompañar en tu proceso de afirmación o reafirmación, según algunos autores, sino también quiero que vivas una vida sexual plena y sana, que no solo te centres en el cambio. Una de las principales funciones de esta asociación es promover los más altos estándares de atención médica para los individuos a través de estos estándares que se publican desde 1979. Y esto es una observación muy importante que viene ahí en los estándares versión 8. La mayor parte de la investigación y experiencia en este campo proviene de la perspectiva de Norteamérica y del oeste de Europa. Así que esto que hemos hecho en Guadalajara, son necesarias las adaptaciones de los estándares de atención a otras partes del mundo. Esto es, hemos regionalizado nuestro manejo. Y entonces la asociación reconoce que la salud no solo depende de la atención clínica de alta calidad, sino también depende de climas sociales y políticos que garanticen la tolerancia social, la igualdad y la plenitud de los derechos de la ciudadanía. Y es por eso que la salud se promueve a través de políticas públicas, reformas legales que hagan avanzar la tolerancia y la equidad para la diversidad de género y que se eliminen los prejuicios, la discriminación, el estigma, y la asociación está comprometida a defender estos cambios legales y de políticas. Y aquí yo siempre recuerdo a Michel Foucault cuando hablaba de que durante la época victoriana todo lo sexualmente no reproductivo fue patologizado y fue hecho pecaminoso. Y entonces Michel Foucault decía que, fíjense qué visión de Michel Foucault a futuro, que si los terapeutas que nos dedicamos al área de sexualidad no salimos a luchar también porque esto se visualice, que no solo seamos un terreno insularizado, que no solo en nuestro consultorio el paciente pueda decir, aquí estoy bien, soy normal, y que afuera salga y se le critique, porque entonces Michel Foucault nos comparaba al terapeuta, al manicomio y al paciente con el cliente, el padrote y el burdel. O sea, solo espacios insularizados de obtención de dinero. Entonces, nuestro compromiso como trabajadores de la salud sexual es también luchar porque se hagan los cambios necesarios para que las personas trans puedan tener una atención integral y además puedan ser visualizadas con naturalidad y se respeten sus derechos. ¿Hemos tenido avances? Claro que hemos tenido avances. Durante este sexenio, esto lo dijo muy claro nuestro presidente, no es justo que haya personas que tengan miedo
solo por ser quienes son. ¿Y de qué mueren las personas trans? De miedo, mueren de discriminación. La expectativa de vida de una persona trans son 35 años y mueren antes de tiempo porque viven con el cortisol elevado, porque viven con estrés, porque son maltratadas, maltratados, asesinadas, asesinados, y por ese miedo a salir o incluso a irse a atender a una institución de salud, mueren a la mitad del tiempo que el resto de la población. Y es por eso que nosotros nos hemos abocado en el Hospital General de Occidente a salvaguardar cuando menos dos instituciones que causan esto. ¿En dónde son más discriminadas las personas trans? En sus familias, en primer lugar. Vergonzosamente, el segundo lugar lo tenemos las instituciones de salud y los siguientes lugares los ocupan instituciones que deberían quererles y arroparles, como las religiones que hablan de amor, las instituciones de procuración de justicia y las escuelas. Bueno, algo podemos hacer nosotros. En Soquipa nosotros tenemos capacitación permanente, y ya les decía, cambia el personal y cambiamos, y nosotros somos monitores del director para que no haya maltrato por discriminación sexogenérica. Y si hay un paciente que es maltratado o maltratada, inmediatamente se entera el director. ¿Por qué? Porque desde que llegan a la unidad de medicina sexual le decimos, no solo esta unidad, todo el hospital es tuyo. Aquí quiero que te vengas a atender si te duele tu cabeza, si te duele tu panza, si te tiene que ver el cardiólogo. Y si algún médico o médica te maltrata por tu identidad de orientación, nos los dices aquí en la unidad inmediatamente y te garantizo que el director tomará cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque esta es una forma de regalarles un poco más de vida. Y la otra que estamos trabajando es trabajar con las familias, porque si logramos que las familias y la institución de salud les arropen, pues les estaremos regalando años de vida, ¿no? Y esta es una frase que quedó grabada para la historia el día que el presidente de la República decretó el 17 de mayo como el Día Mundial de la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia, y dijo nuestro subsecretario López Gatel, la discriminación mata, es un grave determinante de los problemas de salud. Por eso nos compete a los trabajadores de la salud, porque restringe el acceso colectivo a los derechos a la protección de la salud, al acceso oportuno y al acceso de calidad. Daña, por tanto, a los individuos, tanto como a la sociedad. Y por eso nosotros tenemos y debemos respetar en las instituciones de salud este protocolo para el acceso libre de discriminación para la población LGBTI más en las instituciones de salud, que muchas instituciones no conocen y sé que se puso en vigencia en esta versión en el 2020 con el actual gobierno. Entonces, tenemos obligación de cambiar y de ejercer las políticas en salud que han cambiado, pero ojo y aguas, tenemos que cuidar también estas políticas que han cambiado y no dar un paso atrás, porque ya Juan Carlos Hernández Moijeiro nos recordaba, todo lo ganado se puede perder. Como ejemplo, basta un botón. Ahí está Argentina. Bueno, y entonces estos estándares de atención para la salud de las personas transgénero, dice, utiliza la nominación transgénero y género diverso. Me voy a adelantar un poquito porque quiero dejar claro que se expande como un paraguas a todas estas identidades que tienen que ver con el sexo y el género. Todas deben ser protegidas a nivel mundial. Las personas transgénero o de género diverso abarcan un conjunto de identidades y expresiones de género y tienen diferentes necesidades de atención que afirme el género a lo largo de su esperanza de vida y que están relacionadas con objetivos y características individuales, disponibilidad de recursos para la atención y contextos socioculturales y políticos. Y por eso toda la atención debe ser individualizada. Cuando los estándares de atención están ausentes para ciertos grupos, este vacío puede resultar en una multiplicidad de enfoques terapéuticos no adecuados, incluidos aquellos que pueden ser contraproducentes o perjudiciales, y lo vemos con mucha frecuencia. Muchos y muchas pacientes que no saben que tienen este derecho y que hay dónde acudir, se andan hormonizando o inyectando cosas por tutoriales que ven en internet. Y esto me lo voy a brincar porque ya lo explicamos, que el término de disforia de género se ha dejado por el de incongruencia de género. Y entonces la próxima edición del CIE, que es el catálogo
de intervenciones y enfermedades que se hacen en salud, que sale de la Organización Mundial de la Salud, ya descartará el término de disforia de género y lo reemplazará con el término incongruencia de género, en un nuevo capítulo que se llama salud sexual. Ya no están enfermedades mentales. Y la gente se preguntará y a veces criticará, pero ¿por qué tiene que seguir apareciendo en un catálogo de atención a la salud, de enfermedades e intervenciones? Y ahorita les voy a explicar por qué. Es necesario mantener la codificación para impedir que las compañías de seguros no puedan cubrir las necesidades Claro, claro, asistenciales. claro. Por eso se creó el capítulo 17, denominado Condiciones relativas a la salud sexual, que incluye la incongruencia de género junto con algunas disfunciones y trastornos relacionados con las dolencias sexuales. Y no considera como enfermedad mental y hay un alejamiento ya de las desviaciones sexuales o parafilias. Ojo, no todas las personas trans van a demandar asistencia médica, no todas la requerirán. Y la identidad y la expresión de género es diversa y por lo tanto no susceptible de catalogarse de manera individual. El acompañamiento médico, si se demanda, debe ser en igual condición y derecho que el resto de las personas usuarias de una demanda sanitaria. Igualmente, el DSM, el catálogo de enfermedades mentales, en el DSM-5 ya quitó de patológico la transexualidad. Todavía el DSM-5 lo pone como disforia de género. Y esta discordancia de género, las personas trans a menudo enfrentan barreras en la atención médica debido a falta de atención médica, falta de confort o conocimiento del propio personal de salud, discriminación que está en todos lados, lagunas en la investigación médica y de la salud mental. Y ojo, ¿por qué lo seguimos manteniendo en los catálogos si no es enfermedad? Para que puedan recibir atención y ser catalogadas en las atenciones. Y cuando me dicen, a ver, porque siempre hay la contraparte que dicen, pues si ya no es enfermedad, que no vengan al hospital. ¿Para qué vienen si no están enfermos? Y la respuesta es, ¿para qué viene un niño a control de niño sano? ¿O para qué viene una mujer embarazada a control prenatal? El embarazo no es una enfermedad. Ser niño o niña no es una enfermedad. Por lo mismo, la discordancia sexogenérica también está en los requerimientos de atención a la salud. Y entonces las personas transgénero y de género diverso tienen peores resultados de salud mental que sus contrapartes cisgénero. Esto es, si no se atiende la transgeneridad o la transexualidad, van a acabar con un problema de salud mental. Y entonces sería parte de la medicina preventiva. La predicción del riesgo de malos resultados de salud mental en las personas transgénero es multifactorial y es baja autoestima, falta de conocimiento y experiencia de el personal de salud, falta de acceso al tratamiento hormonal que a veces no lo pueden pagar, falta de apoyo interpersonal y experiencias hostiles que se viven en los hospitales. Y entonces las investigaciones existentes sobre la salud transgénero se han centrado en gran medida en la salud mental, el VIH-Sida y las enfermedades de infección de transmisión sexual, así como del abuso de sustancias, dejando de lado el proceso de reafirmación que les va a dar la verdadera salud mental. Y entonces la atención de afirmación o reafirmación, como le llaman algunos de género, debe ofrecer beneficios de calidad de vida, los cuales deben sobrepasar las modestas preocupaciones relacionadas con la terapia hormonal exógena. Las guías revisadas de la Sociedad de Endocrinología en el 2017 incluyen los siguientes temas generales. Los proveedores involucrados en la atención de pacientes transgénero y género diverso deben estar capacitados y tener suficiente entrenamiento. Eso lo estamos haciendo a pasos constantes en el Hospital General de Occidente. Tenemos talleres para el servicio de ginecobstetricia, para el de pediatría, para el de urología. Tenemos un paquete básico y el paquete básico, como el megacable, incluye generalidades, sexualidad y poder, sexo y cerebro, genética y sexualidad, diversidad, en todos transexualidad. Ya para cada especialidad les damos algunos temas específicos y hoy en día las y los residentes de ginecobstetricia rotan con nosotros por la unidad de medicina sexual, lo cual está dando un enriquecimiento impresionante, porque hoy nuestras y nuestros residentes de gine le dan otro trato muy especial a los chicos trans que acuden a cuidar la salud de su vulva, su vagina y su útero.
que antes eran maltratados. Bueno, los pacientes deben recibir regímenes hormonales seguros y eficaces, dirigidos a rangos hormonales típicos y asociados con sus identidades. Y todos los pacientes que buscan tratamiento de médico de afirmación de género deberán recibir información, asesoramiento para la preservación de la fertilidad, si así lo desean. Y entonces el protocolo del proceso para el cambio de sexo contempla tres fases, según refiere Felipe Murillo, a quien le hemos hecho mucho benchmarking para cómo abordarlo nosotros. Psicológicos, hormonales y quirúrgicos, lo cual lo vemos de la siguiente manera en el hospital y con esto vamos a concluir. El proceso de reafirmación sexogenérica en nuestro hospital inicia con nosotros, con el sexólogo, la sexóloga, que ojalá hubiese más. A mí me dicen, ¿qué se siente haber sido la primera unidad de medicina sexual del país? Y digo, se siente chido, lo que no se siente chido es seguir siendo la única. Por ahí vi que Oaxaca va a abrir un instituto, qué chido, felicidades. La Ciudad de México abrió unidad para atención a las personas trans y vamos a hacer falta sexólogos, se los juro, porque somos la parte medular de estos abordajes. Iniciamos con una historia sexológica y una evaluación de la identidad. ¿Quién la evalúa? El propio paciente o la propia paciente. Cuando me dicen los papás de infancias trans, oiga, ¿y es trans? ¿Cuál es su diagnóstico? Y le digo, no, es que no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es una identidad. ¿Quiere saber si lo es? Él o ella nos lo va a decir. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí comenzamos un acompañamiento sexológico y este acompañamiento sexológico irá dirigido a identificar si se trata de un hombre trans, una mujer trans, no binaria o cómo se identifica. Si hay o no discordancia de género, o sea, si hay malestar en la incongruencia, si hay disforia o no hay disforia. Todos y todas pasan evaluación psiquiátrica y psicológica. ¿Esto por qué? Se preguntarán, pues no que no es una enfermedad psiquiátrica, ¿por qué pasan a psiquiatría? Pasan a psiquiatría para ver que estén en las mejores condiciones de salud para iniciar el proceso, que es un proceso, yo les explico siempre a los pacientes, de confrontación personal, familiar, escolar, laboral y social. Y por lo tanto, debes estar emocionalmente estable. ¿Y por qué no? También siendo sinceros, para descartar, porque ya ha habido enfermedades psiquiátricas que producen una aparente discordancia y hay que descartarla. Porque cada caso fallido es un caso que nos pega a todos los sexólogos y salen los periódicos, ¡ay, se arrepintió! Y era esquizofrénico y le dieron tratamiento y acusa a sus médicos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Hay que descartar que tengan ansiedad o depresión, que la mayoría lo traen. Una vez que llegamos a este punto, entonces entramos en lo que nosotros investigamos, su propio proyecto de vida. Y tenemos un formato que inventamos o creamos o diseñamos Blanco Livia, Judith Olivia y yo, que son mi esposa y mi hija, es un formato que le llamamos la mujer que quiero ser, el hombre que quiero ser o la persona que quiero ser. Y según la identidad del paciente, les hacemos llenar este formato que es como su proyecto de vida, que está basado en los solones. Les preguntamos desde qué es para ti ser hombre o mujer, por qué tu nombre, por qué el nombre ya no te gusta, cómo lo elegiste. Les preguntamos sobre cada uno de los solones, erotismo, afectividad, etcétera, etcétera. Y les decimos que ese es su plan de trabajo personal, individualizado y hacia dónde queremos ir. Ahí les preguntamos cómo te quieres ver físicamente, corporalmente, tu desempeño, todo eso les preguntamos y queda anotado tu reproductividad, porque muchos pacientes van y se hormonizan o hasta se hacen gonadectomías y luego se acuerdan que querían tener hijos propios. Entonces debemos partir de un plan. Una vez hecho este plan, entramos en lo que se llama prueba de vida, que es la recomendación de la Asociación Mundial, de 6 a 12 meses de vivirse 24/7 en el rol. A la par que vamos haciendo esto, hacemos la intervención familiar que consideramos que es uno de nuestros grandes aportes. Hacemos una intervención familiar en donde le explicamos a toda la familia consanguínea o elegida, les decimos, tu familia es quien sea importante para ti en este proceso, te está apoyando o no te está apoyando. Y les explicamos con una presentación bastante detallada de qué es lo que vive su paciente, cómo no es un capricho, no es una enfermedad mental,
cómo es algo que lo trae desde nacimiento y le pedimos a la familia que colabore. Más adelante les explicamos cómo. Mucha gente, fíjense que hemos encontrado muy hermosa respuesta en la mayoría de las familias. Solo tengo una mamá que todavía me quita el sueño, que así se paró de la mesa donde nos reunimos y dijo, yo lo prefiero muerto antes de que haga todo esto. Y para mí está muerto y se salió. Es la única. La gran mayoría de papás y mamás colaboran. Algunos me dicen, sí quiero, pero no puedo, no entiendo. Y entonces entran a su propio proceso personal de abordaje sexológico y, si es necesario, psiquiátrico y psicológico. Bueno, después de esto, los ve el departamento de genética. Nuestra genetista es sexóloga también. Esto fue muy curioso porque antes de que abriéramos la unidad de medicina sexual, las personas trans nos las mandaban porque la idea de quien estaba en el triage es de que era una enfermedad genética. Entonces se las mandaban a Oli, que afortunadamente es sexóloga y no las abordaba con prejuicios. Ahora ya se las agandallamos y ella ya es parte del proceso, ya no le llegan directamente a ella, y ella lo que hace es pedirles un cariotipo. ¿Para qué pedimos el cariotipo? Mira, el cariotipo lo pedimos básicamente para dos cosas. Descartar alguna cromosomopatía que pudiera tener problemas con el tratamiento hormonal, lo cual no hemos encontrado ninguna, y la otra sí, que es algo que vamos a publicar muy pronto, demostrar que la transexualidad para nada tiene que ver con una anomalía cromosómica. Lo vamos a publicar muy pronto. Bueno, y entonces pedimos el cariotipo. Una vez que pedimos el cariotipo, pasamos a la terapia hormonal. Ojo, antes se pensaba que no podían pasar a la terapia hormonal hasta que ya no hubiera ansiedad y depresión, y eso es muy difícil, porque la ansiedad y la depresión es provocada por la disforia. Y hoy hay muchos estudios que sustentan con mucha claridad que la terapia hormonal es beneficiosa incluso para disminuir la ansiedad y la depresión. Entonces puede asociarse con una mejor salud mental y no hay evidencia de resultados adversos a la salud mental. Y por eso pasan a endocrinología. Yo les aclaro a mis pacientes, mira, yo soy pediatra, cirujano pediatra, sexólogo, me sé los protocolos y yo no te voy a prescribir las hormonas, menos te las prescribas tú. Te voy a pasar con un especialista en hormonas, porque las hormonas sexuales se relacionan con las tiroideas, con las pancreáticas, con el cortisol, y es necesario que te controle el experto en hormonas. Por ahí hay unas asociaciones civiles que quieren capacitar supuestamente médicos para que prescriban las hormonas. A mí eso me parece muy mal, a médicos generales, porque no son especialistas en endocrinología y esto no les apoya en nada. Yo les digo, ¿para qué haces eso? Mándamelos, todavía tengo espacios, ¿no? Y bueno, y entonces empieza la hormonización. La hormonización consiste en dar hormonas masculinas o femeninas según sea la identidad e inhibir las propias hormonas. La inhibición casi siempre es necesaria más en las chicas trans porque la testosterona tiene un efecto muy fuerte, ¿no? Ya una vez que están decididas a no cambiar de identidad, se les puede ofrecer la gonadectomía, que les ahorra el estar gastando en inhibidores que son muy caros y los efectos secundarios. Pero esto es un proceso que apenas vamos a comenzar a hacer en el Hospital General de Occidente porque tiene que ser legalmente muy cuidado y médicamente muy cuidado también. Después vendrán ya todas las cirugías que no hacemos en el hospital, que serán la mastectomía o mastoplastía, según sea el caso. Ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Cirugía, digo, Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, y ya nos hizo 2 mastectomías en chicos trans. Ahí la llevamos, nos piden hasta la fe de bautizo, pero ahí la llevamos, estamos a punto de formalizar y les tengo noticias. Nuestro protocolo que usamos en aquí, que les estoy compartiendo ahorita en la unidad de medicina sexual, nos lo acaba de pedir oficinas centrales para convertirlo en el protocolo oficial de la Secretaría de Salud, y esto nos va a ayudar muchísimo a hacer la interinstitucionalidad. Y bueno, ahí vendrán todas las cirugías necesarias hasta llegar a algo que por supuesto no se hace en cualquier lugar, una cirugía de resignación genital, la cual, si es un equipo honesto quien la haga, le pedirá a él o la paciente que haya llevado todo el proceso anterior. Bueno, finalmente, rápidamente, esto me voy a ir muy rápido porque ya me pasé, ¿verdad, Paquito? Los paraclínicos que pedimos para entrar al proceso hormonal,
radiológicos, y el tratamiento hormonal en mujeres trans, básicamente se trata de estrógenos y inhibidores de la testosterona. Los inhibidores de la testosterona, la espironolactona prácticamente no lo usamos porque no es un verdadero inhibidor, sino es un diurético que solo a dosis altas inhibe la testosterona, puede causar trastornos del metabolismo del potasio o daño renal. Y los ideales serían los de hormona liberadora de gonadotropina, pero cuestan como 8,000 pesos la dosis. El tratamiento con estrógenos puede ser oral, transdérmico o parenteral. Y los antiandrógenos más estrógenos desarrollan las mamas, disminuyen el vello facial y corporal y feminizan el cuerpo. El cuerpo feminizado disminuye la masa corporal magra, disminuye el área transversal muscular y hay un aumento de la grasa corporal. La progesterona, los progestágenos prácticamente no se recomiendan. Muchas pacientes por su cuenta toman progesterona o progestágenos porque como creen que es la hormona de las mujeres, pero no saben que realmente el papel de la progesterona es para el embarazo, no propiamente para feminizar. No sirve de mucho y da riesgo de cáncer de mama, tromboembolismo, accidente cerebrovascular. Y bueno, me voy a ir un poquito al tratamiento hormonal para hombres trans, pues consiste básicamente en testosterona. Y los inhibidores de la testosterona, perdón, los inhibidores de los estrógenos no se utilizan. Prácticamente el poder de la testosterona inhibe el efecto de los estrógenos. ¿Qué provoca la terapia con testosterona? Puede bajar un poco el tono de voz, también depende de a qué edad se inicie, aumentar la libido y cambiar la composición corporal. Hay mayor masa magra, mayor área transversal, que es una medida de músculos para ver qué están desarrollando, y mayor fuerza de agarre. Me voy a brincar un poquito para concluir. Esto es muy importante. A todas y todos los que usamos hormonales les pedimos dejar de fumar, perder de peso si están gorditos, se mandan a nutrición. Por eso es tan importante que nuestra unidad, cuando la abrimos, decían, ¿por qué no la abres en un centro de salud? No tenemos que estar insertos en un hospital porque requerimos de endocrinología, de psiquiatría, de psicología, de nutrición, de ginecología y de urología. Yo les digo, la unidad es tan pequeña como estas 4 personas que ven aquí y tan grande como todo el hospital. Bueno, estas son algunas cosas que pueden provocar la hormonización. Quiero cerrar con el manejo familiar. El manejo familiar consiste en solicitar apoyo a la familia para realizar el proceso, manejar la nueva dinámica familiar. Mucha gente les dice, no te preocupes, perdiste un hijo, pero ganaste una hija. A nadie le gusta perder nada. Nosotros les decimos, ese hermoso bebé que recibiste en tus brazos, aquí está, sigue estando presente, nada más ahora le gusta el helado de otro sabor que el tuyo, le va a otro equipo de fútbol, cree en otra religión y tiene su propia identidad. Y entonces hay que manejar las expectativas, por eso les decía al principio que eran tan importantes, de padres y familiares. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, que de momento no se hace en el hospital. Nosotros, recordarán que soy cirujano pediatra, hemos hecho algunas genitoplastías feminizantes, pero en infancias intersexo, no en transexualidad. El cambio de nombre hoy en Jalisco es muy fácil, incluso ya sabemos que en el Salto es más fácil y más barato. La ley los apoya y cierro con esta frase. Tener una hija o un hijo trans no es fallar como padre o madre. Rechazarle por ser quien es, eso sí es fallar. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy nutrido esto, la comunicación en el chat, como pudiste observar. Y sin duda, bueno, pues es no solo por el tema, sino por la calidad, por la calidez con la que atendiste, con la que nos compartiste tus conocimientos. Antes de cerrar esta conversación, antes de cerrar, les quiero pedir que por favor abran su cámara para tomarnos una foto con el doctor Raúl y que le crean, porque a lo mejor ni va a decir, no, pues dio una conversación en el colegio, van a decir, no, pues es fake news, pareces candidato, ¿no? Gracias, buenas noches, disfruten. De nuevamente, gracias Raúl, felicidades.